Hola, ¿cómo están? Bueno, una alegría, invitación, gracias Elena. Yo siempre había escuchado el MIM, pero no había venido. Y la primera vez que vine fue hace como 2 meses y ya he venido 4 veces. ¿Ya? Y otra cosa interesante acá es que en las distintas actividades que yo hago, me preguntan por esto de las pantallas, ¿no? Hoy las pantallas, entiendo que ayer estuvieron hablando de esto de las pantallas también acá, ¿no? Que es un tema muy interesante. Y yo les digo, mira, si ustedes quieren ir a un lugar donde los niños no están mirando pantallas, vayan al MIM, ¿no? Porque los niños están entretenidos, las niñas están entretenidas, están haciendo algo que les llama la atención. Y si les llama la atención una pantalla, bueno, la mirarán, digamos, la usarán. Pero creo que este es un espacio que se asemeja mucho a el futuro. O sea, este MIM, esto que hay acá, va a ser más parecido a las escuelas, lo que nos vamos a conocer como las escuelas del futuro. ¿Ya? Yo estuve la semana pasada en Shanghái y le contaba recién a Constanza y Elena que los chinos se nos despegaron, ¿no? O sea, el desarrollo escolar que hay en China es una cosa increíble. Y las escuelas que están haciéndolo se parecen más a un jardín infantil donde uno va a aprender y no solamente a ser enseñado. ¿Ya? Y eso es una cuestión clave, por eso yo creo que este sitio va a ser pionero y ojalá vengan muchos docentes acá y se inspiren con esta idea. Bueno, me invitaron a hablar de cómo se llama, bueno, ahí están mis contactos, feliz de conversar con todos ustedes cuando quieran. ¿Qué es lo que os quiero contar así hoy día muy someramente para estimular después algunas consultas o que podamos conversar? Primero, el contexto y las habilidades necesarias, ¿no? En una conferencia en Brasil hablábamos de la habilidad del siglo XXI y la creatividad, el pensamiento crítico, y un profesor se para y me dice, oye, ¿y acaso la creatividad antes no era importante? ¿Por qué hacer solamente del siglo XXI? Digamos? ¿Qué pasamos para atrás? Bueno, el origen de la programación como una herramienta para pensar, ¿ya? La programación escolar partió como una herramienta para pensar, ¿ya? No como una herramienta para programar, no como una profesión, sino como una herramienta para pensar. Y vamos a hablar de eso. La otra cosa es que nosotros pensamos que no hay que aprender a programar, sino hay que programar para aprender. Es al revés la cosa. La tercera es que desde el punto de vista educativo, lo que nosotros pensamos es que tenemos que, la escuela es un lugar que te enseña a pensar, que te enseña a imaginar, ¿ah? Y no solamente que te enseña a ser eficiente, ¿no? Porque la eficiencia es una cuestión que viene de la teoría de capital humano, que no es una teoría didáctica, que no es una teoría pedagógica, que no es una teoría de ciudadanía, sino es una teoría de la empresa, que está súper bien. Yo trabajo con muchas empresas, pero no es una preocupación de la escuela principal ser más eficiente. Yo tengo clarito, cuando yo tengo 4 hijos, nosotros llegábamos al primero y en kinder a decirle a la profesora, nosotros queremos que nuestros hijos e hijas sean felices. Y como en octavo ya uno empieza a preguntar cómo va el CIMSE y después cómo va la PSU, la PAE o como se llame ahora, ¿ya? Y nos empezamos a olvidar de esta idea de la importancia de la escuela como un lugar de creación de la personalidad de la ciudadanía y que vivamos bien. Y vamos a hacer un ejercicio y después la espiral de pensamiento creativo, ¿ya? La idea, voy a hacer pasar rápido esto, es que ustedes me digan qué es lo que ven allí. ¿Qué es lo que ven allí? A ver. Dos bloques. ¿Quién da más? ¿Ah? 3 bloques. ¿Ya? ¿Qué más ven? ¿Qué más ven? ¿Qué? Una textura, sí, perfecto. ¿Ah? Ladrillos, veo ladrillos. ¿Qué más? Edificio, ya. Los textos que están detrás es porque la foto es mala, pero está bien, suena muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más ven? Edificio, ladrillos, bloques, paralelepípedo, dicen a veces. ¿Qué más? ¿Ah? Líneas de puntos, ya. Un discípulo de Euclides acá, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más vemos? Perspectiva, ya. Algunos dicen que ven 2, otros dicen que ven 3. ¿Quiénes ven 2? Ya. ¿Quiénes ven 3? Muy bien. ¿Dónde están los 3? ¿Ah? Está cortado al medio. A ver, veamos. Ahí están 2, ¿verdad? Y ahí están 3. Entonces, el programar
¿ya? La idea de programar es para que nosotros pensemos acerca de cómo pensamos. La idea principal es que yo me transformo de esa manera, ¿no? Decía Piaget, en un epistemólogo de mí mismo. Vale decir, soy una persona que me doy cuenta de cómo pienso porque tengo que buscar todas las alternativas. Tengo que ser capaz de ponerme en todas las alternativas. No solamente en la que más, en la que veo inmediatamente, sino me esfuerzo a buscar todas las alternativas posibles. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, yendo con ese ejercicio, vamos que cuando el factor de producción principal era la tierra, bueno, había que tener resistencia física, conocimiento, esas eran las habilidades. ¿Ya? Y esa era la era agrícola, ¿verdad? Cuando el factor principal después fue el capital físico, bueno, entonces había que tener disciplina, puntualidad, operación, qué sé yo. ¿No? El trabajo en masa, etc. Después, cuando el factor principal de educación fue de producción, ¿no? Fue la tecnología, bueno, había que tener alfabetización digital, ¿no? etc. Todas esas cosas que están allí, comunicación efectiva, etc. Ahora, cuando el factor principal son el mundo digital, ¿no? Que estamos viendo en este volcán, ¿no es cierto? Bueno, hay que tener pensamiento crítico, creatividad, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes lo ven allí. ¿Ya? Y en el futuro, muy cercano, cuando el factor principal sea la IA avanzada, ¿ya? Decía el CEO de OpenAI, que el gerente de OpenAI y dueño, que muy pronto la gente que sepa usar IA de la nada va a poder ser multimillonario. ¿Ya? Yo no sé si la gente quiere ser multimillonario. Yo prefiero decir que muy pronto con estas herramientas los niños, las niñas, jóvenes van a poder crear cosas que quieran crear, que quieran soñar, que no están limitados por la tecnología, ¿no? Entonces, si ustedes miran esto, ¿ya? Y uno mira, el sistema escolar nuestro tiene una combinación de todas estas cosas, ¿ya? A veces, entonces la gente dice, oye, pero ya no estamos en la sociedad industrial, ¿no? Pero se requiere la disciplina. No es que hayamos ido dejando esas cosas de lado. Entonces, esto que está acá, que nos lleva a decir, oye, entonces, ¿cuáles son las habilidades que necesitamos? Las habilidades que necesitamos, porque, como sabemos, ya las carreras no aseguran el futuro, ¿ya? Ustedes son las personas de la UDP que están haciendo, bueno, bien, las felicito por lo que están haciendo, pero lo que asegura el futuro es lo que ustedes hacen, no la carrera. ¿No está Duoc acá? ¿Duoc? Perfecto. Lo que asegura la gente del Duoc es lo que Duoc está entregándolo como habilidades, pero ya no la carrera necesariamente. En mi época, soy más viejito, tú estudiabas lo que estudiaras, donde estudiaras, eras buen alumno o mal alumno, no importa, ibas a tener trabajo. Y eso se acabó. Y es por eso que tenemos hoy día que las competencias técnicas, los mandos medios del país, que es como desbordados, porque todos querían ser ingenieros, abogados, no sé cuánto, y los mandos medios quedaron desbordados. Hoy día eso es una habilidad sumamente importante y eso ya ha pasado en los países desarrollados, y mucha gente que terminaba la carrera profesional volvía a estudiar una carrera técnica, porque había que saber hacer las cosas, ¿ya? Bueno, entonces, ¿cuál era la habilidad? Bueno, aprender a aprender, resolver problemas, pensamiento crítico, creatividad, etcétera, ¿ya? Entonces, en el aprender a aprender es probablemente la habilidad junto con la creatividad más importante porque las cosas van cambiando muy rápido. Antes, mi abuelo trabajó siempre en ferrocarriles. Y mi papá trabajó siempre, no en una sola empresa, pero en un solo lugar, que era el Ministerio de Educación, en la educación. Trabajó en el Ministerio de Educación, en la UNESCO, en la universidad, pero en la educación. Y yo he trabajado en todo tipo de cosas. Entonces, eso ha cambiado muy rápidamente. Entonces, se necesita este tipo de cuestiones. Entonces, ¿cómo uno resuelve un problema? Por ejemplo, supongamos lo siguiente. Supongamos que un monje tiene que subir desde aquí a un cerro a meditar. El día lunes a las 9 de la mañana. Y sube. Llegó el momento de la tarde, descansa, el martes medita, y el día miércoles empieza a bajar de nuevo a las 9 de la mañana, por el mismo lugar. ¿Sí? ¿Se entendió la idea? El monje parte, pum, medita, baja. Entonces la pregunta, ¿hay algún lugar que sea la misma hora cuando el monje fue subiendo que cuando el monje fue bajando? ¿Se entiende la pregunta? ¿Hay algún lugar que pasó, o sea, yo voy por acá, iba subiendo a las 10:40 y a las 10:40 también iba bajando por acá mismo?
Es una pregunta de lógica, no me digan que no, porque la gente ya es distinta, porque vamos 3 días, cambiaron las células, no, es una pregunta de lógica. Entonces, converse con la persona que está al lado suyo y trate de resolver este problema en 1 minuto, ¿va? Dale, conversen. Primero, para resolver un problema hay que plantear el problema, es decir, a ver, el que no entendió levanta la mano y le explico nuevo. Ya, ¿qué no entendió usted? ¿No entendió nada? Ya, ¿quién entendió a ustedes? ¿Tampoco? ¿Y usted? ¿Tampoco? Ya, bueno. Está el monje acá y dice, oye, yo tengo que subir al cerro allá arriba a meditar. A las 9 de la mañana el día lunes empezó a subir. Subió al cerro, llegó al cerro, ya meditó y el día miércoles a las 9 de la mañana dijo, ya, ¿sabes qué? Me voy. Y empezó a bajar. Entonces la pregunta es si hay algún momento que era la misma hora cuando fui subiendo que cuando iba bajando. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, por ejemplo, dice, oye, iba por ahí en la mitad a las 10:25 y el otro día, el miércoles, cuando iba bajando, también iba a las 10:25 por azúcar. ¿Sí o no? A ver, ¿quién tiene alguna idea? ¿Qué dicen ustedes? No, porque tú... No, pues tú subiste a las 9 y llegaste arriba, no sabemos a qué hora. Porque depende de qué, y el paso que uno va dando en física se llama velocidad. No, pero tú te quedas el martes allá arriba meditando. El día miércoles empieza a bajar. Ya, entonces tú dices ¿qué? Perdón, a ver, vamos a poner... Tú dices... Que la clave está en quedarse arriba toda la noche y bajar a la misma hora del día anterior. Baja a las 9. No, bajas a las 9, ese es un dato del problema. A las 9 empieza a bajar. ¿Ya? Y a las 9 empieza a subir. Entonces la pregunta es, entre medio... ¿Ah? El mismo día, si uno se da cuenta del horario, que vaya bajando. No puede ser a la misma hora, ¿por qué? La subida es mucho más lenta, ¿ya? Y la bajada más rápida. Ya, eso es un supuesto, ¿verdad? Eso es un supuesto, porque si yo subo esto, una escalada, ponte tú que no dijimos cómo era el cerro, imagínate que era una pared así. Puedo subir mucho más lento y bajo tirándome. ¿Ah? Puedo bajar con el rappel por abajo. Entonces, pero un supuesto. ¿Tú? ¿Y por qué el 40%? Ya, pero la pregunta es, ¿se juntan, pasó por el mismo lugar o no? A la misma hora, a la misma hora. Depende del supuesto. ¿Cuál? Con la motivación, ¿ya? Ya, pero la motivación es independiente de la física de que yo paso por un lugar y bajo por un lugar. La motivación puede ser dependiente, puede hacer depender la velocidad, digamos, pero no el lugar. Solamente si subió o bajó la velocidad, se encontraría en el punto medio. Ya, ok, eso es una solución. ¿Quién más por ahí? Perdona. ¿Tú? Ya. La meditación siempre es una habilidad importante, pero no en esto. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Por qué es importante programar? Porque el programar nos permite poner bajar la pelota a piso, ¿no? Entonces, ¿quién es voluntario acá? ¿Quién necesita un voluntario? Ya, del Duoc, porque el Duoc no... Ya, Duoc, tú. Ya, anda para acá. Quiero que hagas lo siguiente. Ya, sube al cerro, por favor. Ya. Supongamos que el cerro es hasta ahí nomás. Ya, listo, ya. Llega. Ya, exacto. Estamos en el museo interactivo, así que tiene que moverse acá. Ya. Ahora baja. Listo. Con esta información, que es un pensamiento secuencial, nos cuesta darnos cuenta si algún minuto, suponiendo que era las mismas horas, a las 9 de la mañana, subió y no bajó. Entonces vamos a incorporar algo que es el pensamiento paralelo. Entonces necesito un segundo voluntario. ¿Puede ser tú? Ya, ponte allá arriba. Ya, entonces tenemos al monje, ya, del día lunes,
tenemos a la monje del día miércoles, que son las 9 de la mañana para él del día lunes, para ella del día miércoles. Y entonces tú decides empezar a subir y tú decides empezar a bajar. Vamos, véngase. Stop. Súbete un poquito. Ya, listo. ¿Están en el mismo lugar? ¿No están en el mismo lugar? No, pero el lugar, no la dirección vectorial tensorial. O sea, perdona. Ya, escúchame, pero está bien. Si uno no quiere entender, no va a entender. Pero si tú me dices, yo estoy aquí y estoy aquí, ¿estoy en distinto lugar? Ya, ok. Bueno, entonces tenemos que hacer más explicaciones para esto, pero quiero que me entiendas el sentido de la cuestión. ¿Ya? Uno siempre puede buscar la octava pata del gato, pero quiero que me entienda el sentido. El sentido es que, ahora sube para allá, por de nuevo, independiente de la velocidad, ¿ya? Quédate tú arriba y tú abajo. Independientemente de la velocidad, si da la mitad de velocidad hacia más rápido, tú subes muy, 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 muy rápido y tú bajas muy lento. ¡Pum! Listo. ¿Ya? Sí, gracias, está muy bien. Entonces, lo que quiero mostrar es que si tú aplicas el pensamiento paralelo, ¿ya? Que es una posibilidad de las formas de pensar, puedes encontrarlo. Ahora, tomo el punto tuyo en el sentido de que si uno estuviera estudiando cuestiones cuánticas, por ejemplo, podría decir que efectivamente la gente no es allí. Si uno pudiera estudiar, por ejemplo, yo estuviera enseñando análisis tensorial, podría decir, sí, pero el vector uno va para allá, otro para acá, es estrictamente en el mismo lugar. Pero yo trabajo con niños y ese tipo de cosas. Lo que nos interesa es incorporar, ¿no es cierto?, la idea del pensamiento paralelo, y que es una forma de pensar que nos ayuda, ¿no es cierto?, y la programación es algo que nos puede ayudar en eso. Voy a... Bueno, entonces ¿esto de dónde proviene? ¿Ya? Y es importante saber que esto no proviene ni de Facebook, ni de Google, ni de Microsoft, ni de ninguna empresa tecnológica. Esta cuestión proviene de las ideas de Piaget, ¿ya? Y Piaget se dio cuenta, ¿ya?, que uno no solamente aprendía por la experiencia, ¿ya?, ni tampoco aprendía por las cosas que yo podía sacar de adentro mío, sino la única manera de aprender era construyendo y teniendo una relación entre el sujeto y el objeto. No hay otra manera de aprender. Por eso, nosotros vamos a la escuela, ¿ya?, y la escuela ha hecho o sea, todos los que estamos acá seguramente tenemos mejor educación que nuestros padres, ¿ya?, y eso es espectacular. Entonces, cuando hablan que la escuela no funciona, que la escuela es mala, que todo se está cayendo a pedazos, yo no estoy de acuerdo con eso. La educación ha subido muchísimo. Lo que pasa es que en nuestro país es inequitativa. Y ese es el efecto, no de la escolaridad, de la escuela, ¿ya? Pero, ojo, todos los que estamos acá seguramente tenemos mejor educación que nuestros padres, nuestros hijos ya tienen mejor educación que nosotros, y eso es muy positivo. Esta es una sociedad educada, escolarizada. Entonces, lo descubrió Piaget fue muy importante en el sentido de decir que las personas que no construyen el conocimiento, vale decir que van a ser enseñados, los no muy buenos alumnos se les olvidan las cosas antes de la prueba, ¿ya? Y a los buenos alumnos se les olvida después de la prueba. Y es por eso que, salvo que alguien sea profesor de biología acá, yo apuesto el computador de Elena, que nadie se acuerda para qué servía el retículo endoplasmático. Pero nadie podría estar acá si no supo alguna vez para qué servía el retículo endoplasmático, ni cuál era la guanina, ni cuál era la citosina, y cómo se rompía un enlace de benceno, y cómo se calculaba los mínimos cuadrados, y cuál era la ecuación de la parábola. Todo eso lo aprendimos, dimos la prueba y se nos olvidó. ¿Por qué? Porque no construimos el conocimiento. ¿Funcionaba eso para la sociedad industrial? Perfecto. Mira cómo estoy yo acá, yo me sabía todas esas cuestiones y aquí estoy. Pero no va a funcionar de la misma manera para la sociedad del conocimiento, porque los profesores y profesoras van a tener que ser personas que diseñan espacios donde se quiera conocer, como lo que tenemos acá. Se diseña un espacio. Entonces tenemos que después de él, de Piaget, vino Seymour Papert, ¿ya? Y Seymour Papert trabajaba en sudafricano y se fue a hacer un doctorado a Cambridge. Ya tenía un doctorado en Sudáfrica, se fue a Cambridge. Y ahí en una reunión conoció a Marvin Minsky, que era uno de los que había inventado la inteligencia artificial en el año 56 en Dartmouth College. Y se juntaron porque Papert
cuando empezó a hablar de la inteligencia artificial, dijo, pero ¿cómo vamos a hacer máquinas inteligentes? Vamos a hablar con alguien que sepa de inteligencia humana. Y se fue a Ginebra y fue a hablar con Piaget. Y Papert, de la idea constructivista de Piaget, generó una idea construccionista, que es un approach para la educación. Y Papert decía que no se puede pensar acerca del pensar sin pensar acerca de pensar en algo, ¿ya? Que es una idea muy potente desde el punto de vista epistemológico de cómo aprendemos, que es no se puede pensar acerca del pensar sin pensar acerca de pensar en algo. Hacer esto que está acá es pensar en algo, ¿ya? En algo que estoy haciendo. Programar es tener una entidad pública para pensar. Mover los juegos que están acá es estar en una dinámica del cuerpo, la mente, la conexión, la emoción, para poder construir el conocimiento, ¿ya? Entonces esta idea, después vino Mitch Resnick, que es el laboratorio donde yo estoy, y Mitch lo que hizo fue agregar la importancia de la creatividad. O sea que lo que tenemos que hacer es cultivar la creatividad. O sea, las personas, número uno, y esto el mundo de la empresa ya lo sabe, si uno mira todos los formatos de trabajo futuro, piden creatividad. Resuélveme problemas, creatividad, porque los problemas que vamos a enfrentar son problemas que no hemos conocido antes. Nos vamos a enfrentar a problemas nuevos, ¿ya? Bueno, y ahí hay alguna literatura que les puede interesar. Seymour Papert inventó Logo. ¿Alguien se acuerda de Logo, no? ¿Del lenguaje Logo? ¿Sí? Bien, bien. El lenguaje Logo, ahora estamos haciendo una página con la última. Seymour Papert era una persona que creía mucho en el matrimonio y se casó 4 veces. Y su señora, él falleció en 2017, fue a Vietnam y lo atropelló una moto y no quedó bien después de eso. Pero ahora ella acaba de donar a MIT toda la biblioteca de Papert y la estamos clasificando. Están, bueno, y Seymour Papert vino acá a Chile, ¿no? Después lo voy a contar. Bueno, entonces, esta idea que está acá tiene una tradición de 60 años. Esto no es una pomada que alguien diga, oye, vamos a programar ahora porque es buena onda, porque hay computadores, porque hay internet. No, la programación, cuando se creó la inteligencia artificial, hubo un grupo de gente que dijo, tenemos que usar esto para que los niños y las niñas programen, no sean programados, sino sean ellos y ellas los que den instrucción al computador y no al revés, ¿ya? Esto, en el año 71, se escribió 20 cosas que se puede hacer con un computador, que lo escribió Seymour Papert con Cynthia Solomon. Año 71. ¿Hay alguna cosa en esta sala del año 71? ¿Ah? ¿Sí? ¿Lo ven ustedes o no? ¿Qué es eso que está ahí? La silla una réplica del modelo de las sillas de CyberSyn. CyberSyn, que es un proyecto que era Stanfordville con Fernando Flores, que se hizo durante el gobierno del presidente Allende, que era una cuestión, imagínense, en el laboratorio de inteligencia artificial del MIT estaban pensando al mismo tiempo cuestiones de este tipo. Entonces, hay un sentido de la oportunidad. La cultura escolar es tan fuerte, tan fuerte, porque le ha ido bien a la escuela. Es difícil cambiar las cosas que le va bien. A las cosas que le va mal se cambian rápido, pero que le da bien es muy difícil. Que estábamos pensando acá en Chile en cuestiones muy avanzadas y nos hemos ido quedando, o sea, de verdad que nos hemos ido quedando. Yo cada vez que voy particularmente a China me doy cuenta que nos hemos ido quedando. Y acá, la Conferencia Internacional de Logo se hizo el 27, 28 y 29 de marzo de 1989. Vino Seymour Papert para acá, se juntaron en el Congreso, fueron todos los catedráticos universitarios, fue espectacular, se abrazaron y después no se eligió enseñar a programar en la escuela. ¿Ya? Los que les interese por qué razón fue, yo les puedo contar después, fuera de cámara, porque hay gente que cree que no es útil, que no era útil. Ya hay muy poca gente que piensa que no era útil. Pero se opusieron y metieron ofimática, a usar internet, a usar el Excel, etc. Y la verdad que no era una cuestión dilemática, no era o esto o lo otro, podían haber sido las dos cosas. Los países como en ese mismo momento, como Latvia y como Corea, que tenían, Corea en los años 60 tenía más o menos el mismo ingreso que tenemos nosotros, que tenía Chile en ese minuto. Y nosotros hemos ido subiendo, por supuesto que sí, pero Corea está 8.000 pisos más arriba. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no se tomaron decisiones en la educación, en cómo se iba a impactar la escuela. ¿Ya? Entonces yo creo que eso lo que nos dice
es que tenemos que tomar de nuevo ahora esto como una alerta para ahora sí hacerlo. No quedarnos llorando, "Oye, ya no le decimos qué vamos a hacer". Ahora hacerlo. Teníamos cosas de ese tipo, teníamos programas muy buenos y tenemos que, esto es en la escuela. Cuando nosotros nos van a ver en el MIT, distintos países, quieren ver los robots, quieren ver las distintas cosas, yo siempre digo, los países que vienen a ver los proyectos educativos son los que están pensando en el futuro. Los países que vienen a ver los robots, la nanotecnología, el espacio, cómo meter una cámara a 10 kilómetros por fondo del mar, en la fosa María, etcétera, esas personas están pensando en algún problema particular de ahora. Pero los que están pensando en el futuro vienen a ver Scratch, AutoEstudio, vienen a ver cómo transforman la escuela, cómo transforman las ganas de aprender, cómo motivamos a los estudiantes, etcétera. Entonces, ¿cuál es el tema de la programación? Que la programación, la escuela se ha llenado de ejemplos, pocas reglas y menos filosofía. Y lo que ha hecho eso, que repito que yo no tengo nada contra la educación, creo que es muy buena, pero hay que pegárselo al cachofazo que hay que cambiar, es que hay cosas que nosotros aprendimos a nivel de reglas. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuánto es menos 1 por menos 1? 1. Ya. Converse con la persona que está al lado de usted y busque una explicación. Explíqueme por qué menos 1 por menos 1 es 1. Un minuto. ¿Por qué menos 1 por menos 1 es 1? ¿Por qué menos 5 por menos 4 es 20? ¿Por qué menos A por menos B es AB? Ya, ¿quién sabe? ¿Por qué? ¿La razón de por qué? ¿Por qué? A ver. Ya. Eso es una regla. Ya, muy bien. ¿Estás a nivel de regla? Fantástico. ¿Por qué? Eso es una analogía. Los enemigos de mis enemigos son mis amigos, es una analogía. Muy bien. ¿Por qué? Por lógica. ¿Cuál es la lógica? Eso es lógica. Ya, matemáticamente, ¿por qué menos por menos da más? Todos nosotros fuimos aquí al colegio, ¿eh? Ya, bueno. No vamos, este ejercicio del menos 1 por menos 1 dura 2 horas y media, así que no lo vamos a hacer acá. Pero lo que quiero solamente ejemplificar que probablemente lo que se necesita en la época que ya vimos que cambiaron los factores de producción, etcétera, lo que vamos a necesitar es que la escuela tenga más filosofía, algunas reglas y menos ejemplos. ¿Ya? En robótica hay un ejercicio muy común que es que un robot sigue una línea negra. ¿Ya? Yo he tenido el privilegio de estar en los 5 continentes en escuela. Y el robot hace lo mismo en todos lados y nadie sabe por qué. Entonces le pregunto, oye, ¿por qué el robot sigue la línea negra? ¿A quién se le ocurrió esta idea? No, venía ahí en el manual para hacerlo. Entonces, no es malo, porque somos capaces de reproducir algo. Pero si reproducimos algo para después ser capaces de producir algo, es el paso que tenemos que dar. ¿Ya? Entonces yo les digo, dime. Necesitamos pensar en algo. Entonces ese algo es como el ejemplo. O sea, hay un caso para pensar en algo. Entonces ahí uno va al ejemplo directamente. El ejemplo es necesario. De hecho, yo partí con un ejemplo. Menos 1 por menos 1. ¿Ya? No sé la gente que estudió cálculo acá, hay un libro que se llama El Apóstol, que era un libro de cálculo, pero era puro escrito. Entonces, claro, no queremos hacer una abstracción o una demostración. Lo que quiero decir es que la inversión, o sea, cuando tú aprendes de los ejemplos, solo de los ejemplos, y tú eres capaz de hacer que el robot haga lo que el profesor hizo, entonces quiere decir que tú como profesor enseñaste una forma de hacer las cosas y no mostraste cómo tú estás pensando, ¿no? O qué es lo que tú haces, o cómo lo construyes, y estás dejando menos posibilidades creativas. ¿Eso funcionaba antes? Sí, porque antes había que ser, como lo vimos allí, disciplinado, había que seguir las instrucciones, etc. ¿Va a funcionar eso en el futuro? Probablemente no. Hay una diferencia entre lo que estaba planteando la Josefina y cuál era la máxima como del aprendizaje que está poniendo en cuestión, que no era
para pensar en algo hay que pensar en algo. Era, perdón, era para pensar el pensar hay que pensar en algo. Entonces, esa diferencia hacía todo. Efectivamente, para pensar acerca del pensar. ¿Mm? Tú tienes que pensar en algo porque eso es lo que hace concreto tu pensar. Entonces, déjame... Ustedes conocen la hora del código, ¿no? ¿Sí? Bueno, esto lo inventó un gran amigo que se llama Javi Partovi, que nadie lo pescaba mucho y de repente nosotros como humanos necesitamos celebrar cosas. ¿No? Se celebró la hora del código. ¿Quién no ha hecho nunca la hora del código? ¿Quién no conoce esto? ¿Tú no conoces? Ya, ok, mira. Esto consiste en que tú tienes, voy a poner reiniciar, ¿ya? Consiste en que esto que está acá, el rojito, tiene que llegar a donde está el verde, ¿ya? Entonces, a ver, ¿qué tengo que decirle? Yo tengo tres posibilidades: avanzar, girar a la izquierda o girar a la derecha. ¿Qué tengo que decirle al rojito que haga? ¿Quién me dice? Levante la mano, ¿quién quiere decir? Ya. ¿Qué? Avanzar 2 veces, listo. Yo pongo acá y avanzó 2 veces. ¿Sí? Y llegó, listo. Voy a continuar y voy a poner otro. ¿Quién quiere esta respuesta? ¿Quién quiere participar? ¿Quién quiere poner? ¿Qué tiene que hacer el rojito? Ahora, avanzar 3 veces. Muy bien. Pongo avanzar y pongo avanzar. Y listo, llegó. Y este último, ¿quién lo quiere hacer? ¿Qué hay que hacer ahí? Avanzar, girar a la derecha, ¿sí? ¿Y avanzar? Ya, ustedes son demasiado buenos. Se supone que a la gente se le olvida decir ese avanzar, pero está bien. Vamos a avanzar, ¿ya? Y ahí está. ¿Ya? Bueno, y ahí después esto se va complejizando a niveles ya increíbles. La gente del mundo de la computación le interesa esto. Decir que usted fue capaz de hacer move forward, forward, turn right, etc. ¿Ya? Que es el programa. Y le dice más encima, oye, hiciste 4 líneas de código. ¿Ya? Lo que es muy importante, muy importante desde el punto de vista de la programación, si tú quieres ser profesional de la programación. A la gente del mundo de la educación le interesa algo que yo creo que es un poco distinto, que es esto. ¿Ya? El mismo ejercicio que está allí, los prerequisitos para que lo que ustedes hicieron, avanzar, moverse, avanzar, se requiere lectura de palabras, conteo lineal y seguimiento de instrucciones. Después, orientación espacial, porque ¿por qué doblé a la derecha y no doblé a la izquierda? Después requiero planificación del trabajo. Es un proceso mental instantáneo, ¿ah? Que da esta tarea, uno no lo planificó explícitamente, pero sí tácitamente. Pero si uno mira las funciones cognitivas solamente de elaboración, para hacer lo que acaban de hacer ustedes se requiere definición de tarea, conducta comparativa, constancia perceptiva, conducta sumativa, comportamiento interiorizado, elaboración de un plan de trabajo. Del punto de vista de las herramientas verbales se requiere cantidad de pasos, posición, nociones, colores, caminos rectilíneos, preposiciones, desde hasta. ¿Ya? Desde el punto de vista de la operación hay que identificar, comparar, analizar, sintetizar, codificar y proyección de relaciones virtuales. Entonces, la educación, desde el punto de vista de la educación, y eso es una de las cosas que espero que acá en la sala de programación se pueda ver, que desde el punto de vista educativo, si yo le digo a un profesor, oye, necesito que me hagas una clase con todas estas cosas, un profesor me dice, en 5 años no hago eso, porque no hemos sabido sacarle el partido a usar la programación como una herramienta para pensar o para aprender, y no aprender a programar, sino programar para aprender. Entonces, si los profesores y profesoras están ciegos de que esto está pasando, porque le dijeron, no, tenemos que hacer la hora del código, 4 líneas, 28 líneas, 300.000 líneas, y no estamos viendo cognitivamente lo que está pasando detrás, que estimula los procesos creativos, entonces estamos disparándole una hormiga con un bazooka.
Entonces, por eso es muy importante que esto parte en la escuela. Que en la escuela sea capaz de racionar y entender esto que está detrás, porque esto es maravilloso, porque lo que hace, nos explicó Piaget, y eso lo ha comprobado la neurociencia ahora, que cuando yo hago esa estructura de avanzar, avanzar, doblar, o la estructura de subir y bajar, y se juntaron porque hice un pensamiento paralelo, cuando yo soy capaz de hacer eso, entonces soy una persona más inteligente. Y además guardo esa función, esa estructura mental, la guardo como acervo de mi inteligencia. Y esta estructura mental, que del programa que hicimos antes, la puedo ocupar en el futuro para tomar decisiones. Que no tienen que ver con Angry Bird, pero que tienen que ver con cómo se llega de un lugar a otro. Y ese llegar de un lugar a otro no es solamente de una cuestión física, es estratégica. ¿Cómo puedo hacer yo para hacer tanto? ¡Pum! Hay un camino para hacer. ¿Ya? Entonces, esta parte a mí me parece que es fundamental. Eso es un artículo que hicimos que se llama ¿Qué hacemos cuando hacemos la hora del código? ¿Ya? En contraposición a la versión más computacional, que a mí me parece fantástica. Yo aprendí a programar como a los 15 años. Me parece genial que se sepa programar, pero no es una tarea educativa estar contando cuántas líneas de código hacemos. No es interesante para la educación eso. Puede ser un output para celebrar, qué sé yo, pero no es una cuestión que tenga que ver con lo que sabemos. ¿Cómo estamos de tiempo? Ya. Entonces lo que decía Papert al respecto es que cuando utilizamos esta tecnología es que nosotros aprendemos a través de la manipulación de la herramienta. Los estudiantes tienen sus propios modelos mentales. ¿Ya? Han ido creando sus modelos mentales. ¿Ya? Ustedes lo dijeron, la motivación. Se requiere practicar las ideas. Es muy distinto estudiar la célula que viene de un libro a que yo pueda construir una célula de manzana, porque la manzana es lo que más me gusta y yo me interesa en la célula de la manzana, por ejemplo. Entonces, eso que fue normado para todos, y todos estudiamos la misma célula, y todos estudiamos la célula y estamos hoy día en el citoplasma, y entonces alguien dice, oye, pues yo quiero, profe, ¿qué es lo que es el núcleo? Mañana vamos a ver el núcleo. Ese tipo de cuestiones que funcionó, repito, no es, al parecer, ¿no?, por lo que dice la investigación, la mejor solución de futuro. ¿Ya? Así que los invito a leer a Seymour Papert, que es una maravilla. Entonces, ¿qué es lo que es programar entonces? ¿Qué es lo que es programar? Levanten la mano quienes nunca han hecho un programa en un computador, nunca en la vida. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué es programar? Entonces, programar es lo que programaríamos si programásemos. No sé, así es simple, ¿no? Programar es lo que programaríamos si programásemos. Escribir es lo que escribiríamos si escribiésemos. Recitar es lo que recitaríamos si recitásemos. Entonces, yo, por ejemplo, les quiero mostrar una aplicación que acabamos de hacer el año pasado, que se llama Autoestudio, que es para esta idea, en vez de estar peleando con los celulares, hacernos amigos de los celulares. ¿Ya? Entonces, yo, por ejemplo, este Autoestudio, ¿ya? Y yo hice esto lo hizo un estudiante que hizo un escáner. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, uno se pone esto acá. Esto lo hizo un estudiante, sexto básico. ¿Ya? Y también hizo que cuando tú pegas acá, se transforma en un rayo X. ¿Ya? ¿Cómo ocurre esta cuestión? Ocurre con creatividad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el celular tiene un sensor de imanes. Entonces yo tengo acá un imán. Este concurso es que los estudiantes de primero básico hasta la universidad puedan ir a un museo, que puede ser el MIM, por ejemplo, ¿ya? Y en el MIM vayan y tomen una foto de algo que les interese. Y eso lo modifiquen. ¿Ya? Y eso que modifican y les interesa, lo suben a un formulario, ¿no? Y concursan. La gente que haga cosas más creativas van a ser invitados a un curso de inteligencia artificial generativa. ¿Ya? Porque esto también es inteligencia artificial. ¿Ah? Esto también es inteligencia artificial, no nos perdamos. Lo que pasa es que no es inteligencia artificial generativa, digamos, ¿ya? Pero es inteligencia artificial.
Entonces esas personas van a ser invitadas a ese curso de inteligencia artificial. Y los docentes, los profesores de estos niños, van a tomar un curso de 3 días sobre inteligencia artificial para educar acá en Chile y 3 días en Argentina. Y los profesores argentinos van a hacer lo mismo. ¿Y por qué el premio más los niños que ganen, los estudiantes o niños o niñas que ganen, van a ganar un tablet muy bueno? Pero ¿por qué el premio más grande que hicimos hacerlo los docentes? Para que estas personas, ¿no es cierto?, van a tener un nivel de replicación mucho más grande, ¿ya? Y vamos a poder ir creando, digamos, esta idea de utilizar la programación como herramienta para la creatividad. ¿Ya? Entonces, si se entusiasman, pueden bajar esto, empezar a probar y hacer ejercicios, así como este que yo acabo de hacer. El otro día una persona le tomó una foto a la ventana y hizo que pasó un pajarito, etc. El otro día un alumno que ya presentaron un proyecto fue al Museo de Bellas Artes, había una pintura de O'Higgins con una ventana detrás, y un grupo de chicos hicieron que lloviera en la ventana, después hicieron que nevara, después hicieron que hubiese sol, después que se cayeron las hojas de los árboles, después a alguien se le ocurrió meter las 4 estaciones de Vivaldi, entonces le metieron la música de las 4 estaciones de Vivaldi. O sea, la obra que estaba allí, que era una expresión muy linda, se transformó en algo mucho más complejo y se transformó en algo que era del mundo análogo al mundo digital. ¿Ya? Y eso es realmente interesante. Ustedes saben la historia de Van Gogh y Millet, ¿no es cierto? Theo le decía a su hermano, oye, estás sin ideas, qué sé yo, ¿por qué no te inspiras en Millet? Y fue Van Gogh a ver a Millet. Y si ustedes ponen en Google Millet y Van Gogh, van a ver la obra de Millet, que es exactamente la composición que Van Gogh copió, ¿ya? Exactamente igual, el sembrador es el sembrador igual, lo que pasa es que es con colores oscuros, etc. ¿Qué más es el marciano? Tiene antena, porque conocemos las antenas. ¿Qué más es el marciano? Tiene los ojos grandes. ¿Qué más es el marciano? Tiene los ojos, bueno, etc. Entonces, todo lo que nosotros conocemos, que la antena la conocemos del televisor, ¿no es cierto? En mi época había que subirse al techo a mover la antena para que se vea en la tele. Esas son las antenas de la radio, ¿no? Las combinamos en forma distinta y creamos un marciano, ¿verdad? Entonces, es importante imaginar para después crear. Entonces, entre el imaginar y el crear, algunas veces una forma de crear es saber programar. Hay que jugar, ¿no es cierto? Por eso el museo es un espacio propicio. Esos gritos que escuchamos atrás, acá, que es espectacular, es de la alegría, ¿no es cierto?, de estar manipulando algo, de estar siendo protagonistas de algo, ¿ya? Yo cuando he visto la gente programar y que de repente te preguntan, profe, me falta un poco, ¿cómo hago esto? Y yo le digo, ¿qué quieres hacer? Y me dice, ya se me ocurrió. Y dicen, gracias, profe, gracias. A mí nadie me ha dado nunca las gracias por enseñar ecuaciones diferenciales. Nadie, ¿ya? Sin embargo, por ayudar a que tú construyas algo tuyo, sí vas a sentir un agradecimiento. Cuando los estudiantes usan Makey, que son herramientas para hacer el mundo físico con el digital, se sacan fotos. Yo no he visto a nadie que se saque una foto con un libro de la editorial X. Estoy en la página 8, nadie. Pero sí te sacas una foto con algo que es tuyo, ¿ya? Entonces después hay que compartir, hay que reflexionar y hay que volver a imaginar. Entonces, esta espiral del pensamiento creativo es lo que nosotros nos imaginamos que tiene sentido programar para aprender si es que somos capaces nosotros de crear espacios donde los niños y las niñas, los jóvenes, puedan tener la oportunidad de comprometerse con su aprendizaje. Lo que dice la neurociencia es que para poder aprender se requieren 3 cosas: tiempo, esfuerzo y motivación. Si no hay tiempo y esfuerzo y motivación, si no existe tiempo, esfuerzo y motivación, nosotros como nuestra biología, no es un problema del Ministerio de Educación, nuestra biología no nos permite aprender. O sea, cuando alguien dice, oye, usen la inteligencia artificial que es todo más fácil, lo que nuestro cerebro entiende es que eso no sirve. ¿Ah? O cuando yo le digo, oye, haga esta cuestión rápido, no, tiempo. Y es por eso que los profesores, los docentes dicen, oye, el currículo es muy, no alcanzo, entonces empiezo a hacer todo y no hay tiempo para hacer las cosas.